Bienvenidos a Capilla de Fe, su programa espiritual del día. Mi nombre es Carlos Pinto, trabajo como pastor en las iglesias de Springfield y Nashville, Tennessee, las cuales pertenecen a la conferencia Kentucky, Tennessee. Vamos a orar para invocar la presencia de nuestro Dios para el tema de hoy. Acudimos a ti, buen Dios, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, eres nuestro único maestro, eres la llave para poder entender las Sagradas Escrituras. Que en este día tengamos discernimiento espiritual para poder abrir sus Escrituras y sacar de ellas las mejores lecciones que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy se encuentra en el libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 11. Existe un relato fascinante que Dios tiene preparado para nosotros el mensaje de hoy. Lucas 17, 11 encontramos la siguiente descripción. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús se conoce como el gran caminante, incansable. Si hay una persona que caminó en los tiempos bíblicos, fue Jesús. Recorría todas las comarcas, diferentes caminos, fueron testigos de ese andar de Jesús. Y en su andar, Jesús estuvo y tuvo grandes encuentros con personajes diferentes. Se encontró con reyes, se encontró con pescadores, se encontró con todo tipo de personas, con damas. Pero este encuentro es muy particular. Es un encuentro en el cual es muy especial si se tiene en cuenta la situación de estos personajes y sobre todo el concepto que había de esta enfermedad en los tiempos bíblicos. La lepra, qué terrible mal. Hoy día se conocen enfermedades que atacan a los seres humanos y algunas de ellas son vergonzosas. Hay enfermedades de la clase alta y que se le dice que son de alta alcurnia, pero hay enfermedades que son vergonzosas que ni pobres ni ricos quisieran tener. Hay enfermedades como el SIDA que nos avergüenza. Hay enfermedades como el cáncer que es común y corriente y que ataca a todos. Pero en cambio decir que se tiene SIDA es algo vergonzoso socialmente, es como un estigma moral por las consecuencias y lo que hasta ahora está descubierto del SIDA, lo que lo causa. En los tiempos bíblicos tener lepra era lo más trágico e infeliz que pudiera ocurrirle a una persona. Tener lepra significaba ser un estigma social, un desechado de la familia, un desechado de la sociedad. Era expulsado del templo, era sacado de allí y llevado a un leprosario, donde solamente vivían, se hospedaban y comían los leprosos. Los leprosos, al ser considerados leprosos, se consideraban que era el azote de Dios. Cuando una persona era llena de lepra, no importaba si fuera noble o rey inclusive. Los reyes cuando eran llenos de lepra, también se les quitaba el mando del rey, el título de rey, porque se consideraba que la lepra era el castigo de Dios por excelencia. Como hoy día el concepto que tiene la gente acerca de algunas enfermedades que piensan que es el castigo de Dios. La gente sigue pensando que Dios envía azotes al mundo y Satanás se regocija cuando la gente piensa de esa manera, que el mal, la enfermedad y la tragedia vienen de Dios. El diablo se regocija, pero realmente en la Biblia encontramos que Dios todo lo que hace, todo lo que hizo y todo lo que hará es bueno en gran manera y se hizo y se hace y se hará para alegría suya y mía. Dios por eso no es la causa del mal, Dios es la causa del bien. Pero igual, la gente
pasado como hoy día siguen pensando que ciertas enfermedades son el azote de Dios. La lepra, qué terrible. La familia sufría mucho de leproso, porque significaba no volverlo a ver más. Era retirado a aquel lugar. Aún las visitas, si alguien quería llevarle comida, agua al leproso, lo tenía que hacer hasta cierta distancia. Se le pagaba a otras personas que eran más arriesgadas y le llevaban la comida o el agua al leproso. No había ningún contacto personal ni social con los leprosos. Si por alguna razón, miren ustedes, el leproso tenía que ir a la ciudad, así que entonces el leproso debía colocarse una campana, una campanilla, que al caminar era tan sensible que sonaba la campana, y al sonido de la campana también tenía que ir acompañada de aquel grito que tenía que ir cantando: soy leproso, soy leproso. Y tenía que ir por todas las calles para que la gente, los niños, se retiraran de los leprosos. Nadie quería contaminarse, porque se tenía la creencia también que al tocar la lepra o se llenaba de lepra o era inmundo, moralmente hablando. Eran los conceptos que había de la lepra en aquel entonces. Por lo tanto, había mucha tristeza en los leprosos. Ahora entendemos a los 10 leprosos. Eran 10 personas que escucharon hablar de Jesús. Y en ellos se albergó la esperanza de que en un momento dado Jesús podía solucionar sus problemas, ayudarlos a ser limpios. Por eso leemos en la Escritura que dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, era la aldea de los leprosos, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Cuando enseguida los leprosos salieron a Jesús, ustedes pueden imaginar el tropel de la gente. La gente salió corriendo, los discípulos se fueron. Los niños que estaban jugando alrededor, porque siempre iban niños alrededor de Jesús. Jesús en su caminar era acompañado de hombres, mujeres y niños. Todos seguían a Jesús, alegre, y era realmente una fiesta caminar con Jesús, como debe ser. Cuando caminamos con Jesús, debe ser una alegría y una dicha. Si usted profesa ser un cristiano, un seguidor de Jesús, debe ser alegre y debe ser feliz. Los niños que jugaban con sus juguetes, cuando vieron que venían los 10 leprosos, salieron corriendo. Y solamente se quedó Jesús. Ese es Jesús. Mientras otros huyen del pecador, mientras otros huyen del inmundo, Jesús se queda allí, esperando dar alivio, esperando mitigar el dolor, limpiar la enfermedad. Todo irá bien mientras tú seas un buen cristiano. Todos te van a rodear y te van a felicitar. Cuando caigas en desgracia, todos van a huir. Aún Jesús no huye, es el único que no va a huir. Ese concepto de que Dios huye del pecador es errado. Es el pecador que huye de Dios. Si no, recuerden ustedes la experiencia de Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿quién huyó? ¿Fue Adán y Eva quienes huyeron? Jesús estaba allí llamándolos, buscándolos. Desde que abrimos la Biblia en el libro de Génesis, desde el primer momento del pecado, encontramos a un Dios buscando al pecador y el pecador huyendo. Y toda la historia de la Biblia, mis queridos amigos y hermanos, se presenta a un Jesús buscando, encontrando al pecador y el pecador huyendo, huyendo, huyendo. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, nosotros somos los que huimos. Así que si se te siente sucio allí donde estás, de pronto en este momento están viendo personas que se sienten sucias. Por eso el Señor dejó esta historia de los leprosos, porque ahí no hay nada más sucio, contaminante que la lepra. La lepra es símbolo del pecado en la actualidad. Si usted se siente leproso, se siente desechado de su comunidad, de su iglesia, no te preocupes. Jesús no huye de ti. No sigas huyendo. Déjate atrapar por Jesús. Espérate. Jesús te abraza, Él te está buscando. La gente sí rechaza al pecador, claro. Y sobre todo si hay prepotentes espirituales que todavía existen. El espíritu farisaico todavía vive en nuestras iglesias y se mueve. Aquellas personas que se olvidan de quiénes fueron cuando llegaron y que ahora hacen alarde de santidad, huyen del pecador.
Pero yo te digo, en este día, querido amigo, querido hermano, si te sientes sucio, si has pecado, no sigas mortificando tu vida. Libérate del sentimiento de culpa y acepta la invitación de Jesús. Ahí está Jesús. Miren nomás lo que dice acá en el libro de San Lucas, capítulo 17. Los leprosos, los cuales se pararon de lejos. A mí me llama la atención que la Escritura coloca frases, no por coincidencia. Los leprosos no conocían a Jesús, se pararon de lejos. Cuando vieron que a Jesús estaba allí, se pararon de lejos, porque ellos sabían muy bien lo que la gente tenía el concepto de ellos. Y ellos, como no conocían a Jesús, creyeron que eran esos judíos que también huían de la lepra, se pararon de lejos. ¿Saben? Pararse de lejos, hay muchos cristianos que siguen parados de lejos. Quieren buscar a Jesús porque lo necesitan, pero se colocan de lejos. No quieren compromiso, no quieren nada, solo quieren ir a la iglesia, sentarse, escuchan los buenos sermones, las buenas historias, pero allí están paralizados espiritualmente. La iglesia es un club social para ir y disfrutar de un buen tema, pero no más, no quieren ningún compromiso y se paran de lejos. Y al pararse de lejos, se privan de las grandes bendiciones que Jesús tiene para ellos. Tenemos que acercarnos a Él, no importa cuán pecadores seamos. Continuamente personas se acercan a decirme, pastor, ¿será que Jesús me acepta como soy? Y quiero repetirle que usted es aceptado. Jesús lo acepta como eres. No importa cómo estás, si estás sucio, Jesús te acepta. Ese es el concepto de la Biblia, es el concepto de Dios. No es un concepto errado de que Dios huye, ahí está Él. Pero tenemos no seguir parados de lejos. Si seguimos parados de lejos, nos paralizamos. Y saben, cuando nos paramos de lejos, le va a ocurrir lo que le pasó a estos 10 leprosos. Dicen, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Lo ven? Como se pararon de lejos, tuvieron que gritar a Jesús. Así sucede. En nuestra vida cotidiana, estamos con Jesús, pero nos alejamos de Él. Nos alejamos. Y cuando entramos en un problema, en la arena movediza, en la olla asfixiante de los problemas, en las circunstancias que nos acosan, entonces gritamos a Jesús. Claro, como estamos lejos tenemos que gritarlo. Si estuviéramos caminando de cerca, no tendríamos que gritar a Jesús. Y por eso a veces esos gritos sordos y fuertes para que Jesús nos escuche, culpándolo a Él. Qué ironía. Nos alejamos de Jesús y luego lo gritamos a Él y le reclamamos por qué nos ha abandonado. Como la historia de aquel padre con su hijito que pasaba las avenidas de la gran ciudad. Su padre lo aferraba duro, lo sostenía, lo hacía de su mano fuerte. Y el niño quería soltarse porque él quería pasar la avenida, se consideraba ya grande. Papi, ya no soy un niño, le decía el niño a su padre. Ya soy un joven, suéltame, yo puedo caminar solo. Pero el padre solo sabía que todavía era un niño indefenso y que era muy peligroso que pasara la avenida. Dios sabe cuándo nos suelte y cuándo no. Pero sabe, nos pasa lo del niño a veces. Llegamos a la iglesia con problemas, comenzamos a crecer espiritualmente y llega un momento, el diablo nos entrampa y hasta llegamos a pensar que ya no necesitamos a Dios, que ni leer la Biblia, que ni qué orar. ¿Para qué? Ya nos sentimos fuertes. Ya la lección de escuela sabática hasta nos parece ya muy infantil. Los sermones de algunas personas nos parecen que no llegan. Todos empezamos a criticar los programas de la iglesia, nos sentimos muy fuertes y entonces soltamos la mano de Jesús. Y entonces ocurre que, para terminar la historia, un día su padre iba feliz al pasar la avenida y el hijo hizo tanto forcejeo que se soltó de la mano, salió corriendo. Estoy libre ahora sí. Miró para atrás a su padre, pero no se dio cuenta que venía un carro y atropelló al niño. En la clínica, cuando estaban siendo cuidados, ya pudo despertar el niño de la anestesia. Su padre le sonrió, pero el niño le dice, padre,
¿por qué me soltaste? Eso sucede a todos. Fue el niño el que se soltó. Y el padre le decía, pero hijito, yo quise agarrarte, pero tú forcejaste tan fuerte que soltaste mi mano. Fuiste tú el que soltaste la mano, no yo. Lo mismo sucede nosotros con Dios. Soltamos la mano de Dios. Soltamos el brazo poderoso, el ancla poderosa, la soltamos y entonces nos atropella el diablo, nos atropella el pecado y entonces luego le echamos la culpa a Dios. Y buscamos el culpable que es Dios. Pero ¿por qué? Como dice la Escritura, igual que los 10 leprosos, estaban de lejos y gritaron. Gritaron alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como si Dios no tuviera misericordia. Bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Es otro falso concepto a veces que tenemos de Dios. Queremos que a veces cuando oramos le decimos a Dios que ten misericordia como si Él fuera un Dios de corazón duro, como si fuese un Dios de corazón fuerte, insensible, y le reclamamos misericordia a Dios. Si hay algo que no debemos recordarle a Dios es la misericordia, porque Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, dijo el salmista, y pronto en misericordia. No necesitamos nosotros ablandar el corazón del Señor. Es un Dios misericordioso, pero aquí está la naturaleza humana reclamando misericordia de parte de Dios. La concepción que nos enseñaron de un Dios totalmente diferente de la Biblia. Claro, el cristianismo ha abandonado la Biblia, ha buscado otras fuentes, queriendo ser originales. El otro día me interpeló un colega diciéndome, mira, ¿por qué tú solo predicas la Biblia? Bueno, a mí me da orgullo que me digan que soy predicador de la Biblia. ¿Por qué no busca otras fuentes? Hay que traerle pan nuevo a las iglesias. Yo le decía, ¿qué pan nuevo mejor que el de la Biblia? La Biblia es inagotable. Pero ¿saben que ese colega ya no está trabajando en el ministerio? Ese colega, por buscar otras fuentes, beber de otras aguas extrañas, turbias, abandonó la fe. Este libro se constituye en el libro sagrado en la máxima inspiración y el tema es inagotable. Por eso al entrar aquí al estudio alguien me dijo, bueno, ¿y dónde está su bosquejo? Usted no va a leer ningún bosquejo. El bosquejo está en la palabra de Dios. El Señor escribió la palabra de Dios y allí están todos los bosquejos de los sermones. Lo que tenemos es que ahondar allí y estudiar juntos la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos los conceptos cerrados de Dios. Porque abandonamos el libro. Es el momento, señores predicadores, de nuevamente retomar la palabra de Dios y predicar sola Escritura. Las otras fuentes son auxiliares, son el apoyo cultural, pero el mensaje central lo ha dejado Cristo en su palabra. Y por eso ofrezco el mensaje para concebir a un Dios de amor. El verdadero Dios está aquí. Por eso dice Jeremías, alabes en esto el que debe de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Por eso el Señor es misericordioso. Muy bien, sigamos con nuestra historia de los 10 leprosos. Pero recuerden, parémonos cerca, no sigamos de lejos. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hay tantas cosas, la Escritura aquí, la verdad que es inagotable el bosquejo, son los sermones de Jesús. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Una orden de fe. Los leprosos confiaban, se llenaron de fe cuando vieron que Jesús estaba allí con ellos. El Espíritu Santo obró en ellos. Fue el Espíritu Santo el que iluminó a aquellos leprosos, porque era su única esperanza. Mi querido amigo y hermano, Jesús es la única esperanza. Jesús es la solución, no hay más. Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Pero cómo? Estaban leprosos, pero para irse a mostrarse al sacerdote, la condición era que tenía que ser limpio. ¿Lo ven ustedes? Estaban leprosos y la orden es, vayan y se presentan al sacerdote, como están sucios y leprosos. Nuevamente ratifico el concepto de que Dios nos acepta como estamos. Quítese ese concepto.
de que tiene que estar limpio para que Dios te acepte. Usted tiene que venir como está, sucio, harapiento, lleno de enfermedades, de pecado espiritual hablando, y Él te va a dar la salvación, la purificación de su vida y de su alma. Y saben, dice que los leprosos, a medida, dice, por eso dice la Escritura, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nomás de aquí sale un sermón. Otra vez ese concepto que quiero reafirmar en este día. Mientras iban, ¿saben? Algunos quieren que ya el pecado desaparezca de sus vidas. Y algunos hacen alardes. Hay un personaje interesante en una de mis iglesias que dice que él ya venció la tendencia al pecado. Es un atrevimiento. Nosotros tendremos las tendencias pecaminosas hasta que el Señor venga. La naturaleza pecaminosa va a estar ahí. Y es el Señor el que va a transformarnos cuando Él venga por segunda vez, antes de llevarnos al cielo. Mientras tanto, la tendencia por ser seres humanos, el germen del pecado va a estar allí. No hay carne santa ni carne santificada. Ese concepto es cerrado. Porque dice que mientras iban, es mientras vamos al cielo que vamos siendo limpiados. Nos bautizamos, damos el primer paso. Algunos piensan que el bautismo es el último paso. Por eso insisten que la persona debe saber las 28 doctrinas, que la persona debe estar diezmando, que la persona debe estar guardando el sábado. No, tiene que venir y dar el primer paso. Y mientras comience el camino hacia el cielo, entonces va a ser limpiado. Porque dice, mientras iban, ellos recibieron la orden de Jesús, vayan y se presentan al sacerdote. Y mientras iban de camino al sacerdote, fue que comenzaron a verse en el que le faltaba el dedo, el que le faltaba la nariz, el que le faltaba la oreja, el que no podía caminar por su enfermedad, la piel deshecha, arrugada y seca, maloliente, porque olía terriblemente la lepra. Era desastroso. Y mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Es mientras usted comienza el camino al cielo que es limpiado, no antes de venir a Jesús. Usted viene a Jesús y mientras comienza a caminar con Jesús y a escuchar la orden y a oírlo, entonces usted va a ser limpiado. Ese es el proceso de la santificación que dura toda la vida. Queridos amigos, yo insisto que las palabras de la Biblia no están allí por al azar, ni por coincidencia, a menos que hayan sido mal traducidas. Tener ese principio bíblico también, que a veces la traducción no es tan perfecta. Pero saben que, vuelvo a repetir porque me fascina ese texto, cuando Él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. ¿No quiere usted comenzar en el día de hoy el camino de la limpieza? El camino de la santificación. Mientras usted camina con Jesús y recibe la orden, usted limpiado. Entonces uno de ellos, todos se fueron, se mostraron al sacerdote. Una vez que entraba la persona y se encontraba con el sacerdote revisaba al ex leproso y miraba a ver la piel cómo estaba. Si la piel estaba limpia de la lepra, le daba su aprobación y entonces el personaje ex leproso ahora era incorporado nuevamente a la iglesia, incorporado nuevamente a la sociedad. Y esas eran las reglas de aquel entonces de higiene y de moral. Así que todos se fueron felices a mostrarse. Los otros, después de ir al sacerdote, se fueron donde la familia. Miren, estoy limpio, a abrazar otra vez a su esposa o a su esposo, a abrazar a sus hijos, a regocijarse nuevamente en ese gran encuentro con su familia. ¿Se imaginan, después de tanto tiempo, algunos años metidos en ese leproso, ahora limpios? No solamente regresaban a casa, sino que limpios, ausentes de todas las enfermedades que habían. Pero dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solamente uno. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¡Qué ingratitud! Es la única vez que el Señor reclama. Fueron limpiados 10 y solo regresó uno. 90 fueron ingratos.
Esa es la proporción de gratitud hoy día. Hemos sido sanados del pecado. Y cuán fácil olvidamos. ¿Saben? El mayor pecado de la humanidad, ¿saben cuál es? El que parte el corazón de Dios. No es el adulterio, aunque es terrible, el robo, el chisme. El peor de los pecados que comete el ser humano contra Dios es el pecado de la ingratitud. Y eso eran estos 9, ingratos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que somos ingratos. Olvidamos con facilidad lo que el Señor hizo por nosotros y nos volvemos soberbios. Pero ¿saben? Dice la Escritura, no hubo quien viese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Queridos amigos, finalmente quiero decirles, los 9 recibieron sanidad, recibieron salud física, fueron sanados, pero no fueron salvos. Solamente uno, además de ser sanado, además de ser limpiado, no solamente fue limpiado y sanado, sino que fue salvado. Así que miren ustedes, el Señor no solamente nos limpia, no solamente nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la no condenación, sino lo más lindo de todo es que nos da la salvación. Hoy mismo, y dice aquí, levántate, tu fe te ha salvado. Recuerden que la salvación es ahora, hoy mismo es la salvación. Y por eso a mí me impresiona mucho saber que los 9 fueron limpiados. Hay gente que recibe los beneficios de Dios, son prosperados materialmente, físicamente tienen salud, pero ¿saben? Y algunos confunden la prosperidad material, la prosperidad en la salud, con la salvación. Son dos cosas diferentes. Porque seguir a Jesús solamente puede ser el 50%, solamente aprovecharnos de Dios, de las bendiciones, pero no disfrutamos la salvación. Por eso, no solamente acudamos a Él en busca de algo material, sino lo más importante, busquemos la salud espiritual y busquemos la salvación eterna. Gracias, querido Jesús, por concedernos tantas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.